Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Bien Argento. Uy, este país sí que es bien argento. El presidente de la Nación hace 15 días había empezado a organizar un posible viaje a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la opositora a Maduro en Venezuela. También en paralelo estaba organizando un viaje a Nueva York. Bueno, tan a las apuradas terminó definiéndose todo que Victoria Villarruel estaba fuera de la Argentina, estaba en España, cuando el presidente Milei decidió ir finalmente a Noruega. Claro, en este caso podríamos decir que no es culpa de Milei, sino que se había cancelado la presencia de Corina Machado y finalmente el sábado se confirmó que sí iba a viajar a recibir el premio Nobel. Y entonces el presidente Javier Milei, en línea con Donald Trump, que está en su guerra contra Nicolás Maduro en Venezuela, armó a las apuradas el viaje y tuvimos por un día como presidente de la Nación al senador Bartolomé Abdala, que es quien sigue en la línea de sucesión. Después volvió de España a Victoria Villarruel, firmaron el traspaso y ahora deben estar, bueno, está ya Javier Milei en el país, así que ya está en funciones otra vez el presidente de la Nación. Ahora bien. Primera cosa, el presidente viajó en línea con Donald Trump. El presidente fue a acompañar a María Corina Machado y a mostrarse frente al mundo, acompañándola. María Corina Machado no llegó a tiempo y el presidente tenía previsto quedarse algunas horas más y tenía dos bilaterales, una con el rey y otra con el primer ministro de Noruega. Las canceló. Las canceló y se vino antes a la Argentina. Bueno, se vino antes porque esta mañana, cuando aterrizó en el sector militar, firmó la reforma laboral que enviará al Congreso. Ahora, ya antes de irse sabía que tenía que firmar la reforma laboral, porque ya antes de irse había convocado extraordinarias y sabíamos todos que empezaban el 10 de diciembre y sabíamos todos que no estaba consensuado ni firmado el proyecto de ley. ¿Para qué armó las bilaterales? O las canceló porque, bueno, si no vino Corina Machado me vuelvo antes. El tema es que mientras él se subía al avión, se empezaba a decir que Corina Machado probablemente fuera. Claro, estaban en un operativo secreto sacándola de Venezuela. Bueno, se cruzaron. Javier Milei vino para la Argentina, María Corina Machado fue a Noruega. Se perdió todo eso Javier Milei. Pero además, digo, si había tanto apuro por la reforma laboral, ¿para qué fue? Solamente la agenda estaba muy, muy acotada, ¿no? Y me imagino que en el gobierno sabían que la salida de Venezuela de María Corina Machado, que estuvo 16 meses en la clandestinidad, no iba a ser fácil.
Y entonces, ¿para qué armaron dos bilaterales? Bueno, cosas que pasan en este país bien argento. Bueno, vamos a ver otras cosas que pasaron y que están pasando, porque hay mucho ruido con la reforma laboral. El presupuesto, miren, ayer pasaron 3 gobernadores por Casa Rosada, alguno como Gustavo Sáenz, que decía que no aparecía el poncho porque no aparecían las obras y demás. Estuvo ahí reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, algo arreglaron. Y lo mismo Raúl Jalil de Catamarca, Marcelo Rego de San Juan. Bueno, el anuncio de la reforma laboral lo hizo Manuel Adorni. Primero lo hizo medio a las apuraditas, el día del Consejo de Mayo, y después ayer volvió a hablar, volvió a su función de vocero. Vamos a escucharlo en conferencia de prensa en Casa Rosada. El proyecto lo discutirá el Congreso. El proyecto de ley está terminado, por supuesto que va a ir a debate legislativo, y se debatirá y se aprobará, y daremos vuelta a la página y dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en la Argentina, y no hay mucho para analizar. Digo, es un tema estrictamente de las CGTs, que se pueden expresar como mejor les parezca. El proyecto de reforma laboral está terminado. Claro, eso decía Manuel Adorni, porque la CGT sacó un documento y hoy se reunió el Consejo Directivo en contra de lo que se conocía de la reforma laboral, y además advirtiendo que no habían apoyado en el Consejo de Mayo el proyecto o lo que se había debatido, ¿no? El gobierno aparte dijo que lo que se había discutido en el Consejo de Mayo era a título justamente de consejo, no determinante, y que el gobierno algunas cosas las tomó y otras no. Ojalá, si están convencidos de que el 50% de los trabajadores que están en la informalidad van a pasar a la formalidad, ¿vamos a pasar a la formalidad? Vamos a pasar a una formalidad que va a ser igual que que la informalidad, solo que en blanco. Digo, porque por ahí no tenemos más aguinaldo, vacaciones, eh, no se pagan horas extras, entonces la verdad, medio que lo mismo. Solo que vas a decir que estamos en blanco. No sé, por ahí facturando nos va mejor. En fin, Cristian Jerónimo, que integra el triunvirato de la CGT, adelantó en Futurock el plan de lucha, un plan de lucha que están anunciando también hoy. La CGT dice, en la calle, en la justicia y en el Congreso. Vamos a escuchar a Cristian Jerónimo. Esta ley, si saliera así, va a ser tachada de inconstitucionalidad en muchos juzgados, porque viola el principio de la norma más favorable para el laburante. Los que saben de derecho saben que lo primero que tiene que suceder para que un juez pueda llegar a una conclusión, que ante la duda, el principio más favorable tiene que favorecer al trabajador. Esto lo sacan, esto es inconstitucional, va en contra del artículo 14 bis. El derecho a la huelga reglamentan actividades esenciales que el derecho internacional no permite y que la propia Constitución tampoco. Bueno, lo que dicen todos es que una parte de los trabajadores van a estar como esenciales, o de las actividades, y otras van a estar como, tiene otro nombre, ahora se me fue, pero como muy importantes. Entonces son distintos porcentajes, pero todos vamos a estar en una o en otra. Entonces ninguna actividad va a poder hacer, si el gobierno aprueba esta ley y si la justicia la deja pasar, el 100% de los laburantes no van a poder hacer, de los trabajadores no van a poder hacer un paro, ¿no? Bueno, Jorge Sola, también del triunvirato de la CGT, que es el representante de los trabajadores del seguro, que ayer hicieron una manifestación por la caída de la ART Galeno. Sí, 200 trabajadores creo que quedan afuera, eran más, pero lograron reacomodar a muchos de ellos, incluso porque intercedía el gremio, eso es lo que escuché. Vamos a escucharlo a Jorge Sola en Radio Con Voz con Alejandro Berkovich. Ya esto venía trascendiendo ya hace algún tiempo, más allá que ellos lo desconocían, ellos mismos lo habían dejado trascender, y sabíamos más o menos que eran los lineamientos que venían trayendo en su cabeza y lo que querían plantear. Ahora depende de la capacidad que tengamos nosotros
de dar las discusiones en todos los ámbitos y de construir la fortaleza necesaria para construir un plan de acción, ¿no? Bueno, claro, porque muchos le reclaman a la CGT. Hay gremios muy combativos, como el de los aceiteros, los estatales, los que están enrolados en la CTA, que le dicen a la CGT que se despabile. Jorge Sola dice que él es prudente, pero que no van a dejar pasar esto, que de hecho fueron ellos los que reclamaron ante la justicia para que una parte de la reforma laboral que ya estaba metida en el mega decreto presidencial del 2023 quedara sin efecto y la justicia lo declarara, bueno, lo dejara sin efecto, ¿no? Entonces es una vía. La judicial, la parlamentaria, estuvieron ayer reunidos con senadores, también con diputados, y la calle. Vamos a otro de los audios. A ver, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de mucho batallar, incluso internamente, logró la aprobación del endeudamiento, la posibilidad de endeudarse por 3.600 millones de dólares. Se acaba de renovar la legislatura y en el Senado por primera vez va a tener mayoría propia, ¿no? O por lo menos el peronismo. Aún así, y aún habiendo contado con votos de opositores y con ausencias estratégicas de la Libertad Avanza, el gobierno nacional dijo que no le va a dar el aval para un endeudamiento, sí para rolear deuda. Axel Kicillof dijo que justamente dice, no es nueva deuda, no es nueva deuda, estoy renegociando, eso es lo que dijo, se está defendiendo. Vamos a ver porque, claro, muchos dicen el gobierno nacional, aunque tenga la ley, no lo va a apoyar. Vamos a escuchar el audio y ahora se suma Leandro Renú que nos va a explicar la diferencia entre tomar deuda y rolear deuda. Axel Kicillof en C5N con el Gato Silvestre. Vinieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías y la verdad que la reforma de los 90, más o menos igual. Se probó en los 90, no anduvo. Yo esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. La verdad que es un fantoche de la época del consenso de Washington. Bueno, dijo, nos vienen a decir a nosotros y ellos hasta hacen que la gente se endeude con la tarjeta para comprar lo básico, ¿no? Endeudadores seriales, les dijo, etcétera. Leandro, buen día, buenas tardes, perdón. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre rolear deuda? Digo, porque Caputo dice, no se puede, la ley de responsabilidad fiscal impide que Kicillof tome deuda. ¿Cuál es la diferencia? Y Kicillof, ¿en qué categoría entra? No, rolearla es tirarla para adelante, que es lo que hacen todos los estados en todo el mundo. Me parece que Kicillof lo que está haciendo ahí es rolear deuda que quedó de la administración de Vidal, que es lo mismo que está haciendo Caputo con la deuda nacional. Está tomando una decisión de patearla para adelante. Hay un agregado que es que la licitación de ayer de este bono, que era para conseguir 1.000 millones o un poco más para pagar vencimientos de deuda de enero, que son de 4.300 millones, es en parte deuda nueva, porque todo lo que vos pagás de tasa arriba de la tasa que vos ofreciste, que era 6,5, eso es deuda nueva, y ayer se cerró un bono de 9,2, es decir, estamos pagando o volviendo a endeudarnos para rolear deuda. No está mal como hecho, o sea, todos los países, no hay ningún país que sal de la deuda de entrada. O sea, se va tirando para vos me estás adelante, diciendo, financiando. claro, vos me estás diciendo que Caputo toma nueva deuda porque Y la Caputo, tasa es... y sí, digamos, todo el excedente de plata que vos tenés que pagar por encima de la tasa que vos dijiste es deuda nueva. Y además el problema de lo de ayer de la deuda de Caputo es que consigue con esos 1.000 millones, que en realidad son 900 y pico, porque, bueno, es un tema muy técnico, pero consiguen descontado vamos a ponerlo en términos de la gente común, descontado de impuestos, son 910, 920 millones. Y eso Pero entonces, es menos del 20% de lo que tiene que pagar en, en enero, de los 4.300 millones. Entonces lo que le falta, o sea, por eso ayer la licitación no es para nada exitosa,
por varias razones, pero sobre todo por esta. Consigue poca plata, una tasa muy cara, y lo obliga en enero a tomar una decisión de o buscar otra alternativa de otro bono igual, o que Estados Unidos ponga plata, o ver cómo, o sea, qué mecanismo puede tener para pagar esos 4.300 millones que hoy no tiene. Claro, pero vos lo que me estás diciendo entonces es que se le cae el argumento al gobierno para no firmarle la bala a la provincia de Buenos Aires. No, bueno, eso me parece que no es una. El no firmar el aval es un tema netamente político. O sea, Claro. mismos avales le han firmado otras provincias que se endeudaron en los últimos tiempos. Santa Fe, Buenos Aires, casi todas las provincias del interior tomaron Claro. deuda, porque además es lo que el gobierno fomentó. O sea, el gobierno dice vos financiate como vos puedas. Bueno, y acá claramente hay un tema político. Claro. Bueno, en la política se mezclan algunas cosas. El senador Luis Juez se fue del PRO porque está enojado con Mauricio Macri. De hecho, primero había renunciado a la presidencia del bloque. Conformó el bloque Frente Cívico de Córdoba, el solo, digamos. Pero el que supo defender a Victoria Villarruel en su momento, fue un gran defensor de Victoria Villarruel. Ahora, ustedes son muy jóvenes, chicos, y seguramente no consumen Viagra. Pero bueno, escuchen la comparación entre el poder y esa pastillita azul que hace el senador nacional por la provincia de Córdoba. El poder, viste Luis, yo te lo he dicho muchas veces, el poder es un gran afrodisíaco. Un gran afrodisíaco. Yo siempre digo lo mismo a boludez, pero digo, el día que se puede encapsular el poder desaparece el Viagra. Los tipos se enloquecen. Y mucho más cuando vos no venís de situaciones, ¿viste? El poder te enloquece, te genera una... Y yo lo veo, los tipos se creen, ¿viste? No son ni bosta, loco, que te tenés una responsabilidad por 4 años, por 6 años. Y yo veo que le ha pasado algo de eso. Se ha entrado en una conflictividad. El vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del presidente. Si no, no se ate. Yo te pregunto a vos, y mirá que vos sos un memorioso, repetime de los últimos 40 años los vicepresidentes, no te acordás de ninguno. No. Bueno, ¿cómo no te vas a acordar de ninguno? Julio Cobos, Amado Vudú, no, Daniel Scioli, Gabriela Michetti, ¿quién más me falta? Chacho Álvarez, Se ve que tenía ganas de hablar del Viagra y dijo, bueno, lo metemos acá. Igual te digo, un poquito de razón tiene, pero no por Villarruel. Bueno. El autito les gusta todo, los trajecitos a Karina Milei también le gustan, ¿eh? Bueno, a él también, ¿no? O sea, a él también, bueno. Claro. Que el chofer, una vez alguien me dijo, lo que más extraño es el chofer. Bien. ¿Viste? Que vos salgas de la oficina y te lleven y te traigan. Escúchame. Sí, bueno. Vamos a seguir con otro audio vinculado a la economía y a lo que estabas diciendo vos. Yo no sé, yo ya con la explicación de Renú entendí todo, pero vamos a escucharlo a Martín Redrado con María Laura Santillán. Escucha. Esto no es una salida al mercado internacional de capitales y esto lo que va a captar es dólares para que el gobierno se pueda financiar, para que pueda renovar deuda que vence. Hay un vencimiento ¿Ahora en enero? En enero. El 9 de enero vencen 4.200 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 500 están en otros organismos públicos, con los cuales lo que tiene que pagar contante y sonante son 3.700 millones. 3.700 se van. Tiene que pagarlos, tiene que renovarlos, por lo tanto, hoy está buscando aproximadamente, yo creo que va a ser muy exitosa, que va a haber una sobresuscripción. ¿Sí? Sí, salió a pedir poco el equipo económico. Bueno, yo te entendí más a vos, Leandro. Viste que decía, no me acuerdo si era Chiche Helblum que decía, cuando no le entendés a un economista que te están... Sí, te está cagando. ¿No? Bueno, vamos a escuchar algunos audios vinculados al Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Esta mañana tempranito, con Pablo Vilouta en la red habló Adriana Flores, la vocera de Corina Machado. Ustedes saben que ayer recibió su hija el Premio Nobel de la Paz y leyó su discurso, pero cuando llegó después ella salió al balcón, saludó a la gente que la estaba esperando, después se bajó a la calle, hoy dio una conferencia de prensa. Pero bueno, en castellano nosotros vamos a escuchar a Adriana Flores, que es su vocera, hablando con un colega aquí en Argentina. Con respecto a su regreso a Venezuela, mira, eso no hay duda. Eso no hay duda porque María Corina así lo ha determinado, porque es necesario y porque esta venida
de ella hasta Oslo responde a una estrategia. Ella muy bien lo dijo en su momento, ella va a estar donde iba a ser más útil para la causa y bueno, por esas razones está aquí. Pero el regreso de María Corina, eso no está ni siquiera en duda, eso es seguro y también la libertad de Venezuela. Claro, hay que ver cómo es el operativo de regreso, ¿no? Porque si se salió en un bote, si salió camuflada, escondida, con una peluca y todo un operativo tan tremendo que vuelva a Venezuela, hay que ver cómo lo hace, ¿no? Claro, claro. Nicolás Maduro cuestionó a Javier Milei por su respaldo a María Corina Machado. Escúchenlo. Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando: el pueblo unido jamás será vencido. Not war, just peace. ¡Viva Venezuela! Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás Maduro. Está ejerciendo Donald Trump una fuerte presión sobre Venezuela y vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Hubo conversaciones entre ellos, un ultimátum de Donald Trump para que dejara el poder. Una situación que nos duele a todos, Venezuela y Argentina, ahora con Javier Milei, ha tomado esta postura, ¿no? De respaldo a Donald Trump y este viaje relámpago que al final quedó ahí medio raro. Lo que sí quedó claro es que el presidente fue y volvió con el mameluco de YPF. ¿No? Sí, bueno, para el frío debe estar bueno, ¿no? Se ve que Claro. hacía frío. Sí, Pero en el avión, yo no sé cómo hizo con eso en el avión. no todo el viaje. creí. Vos decís que iba todo el viaje con eso. Es el Y que usa aparte en tenés que ir al Olivos. baño, tenés que sacarte todo. Yo una vez Claro. tuve un pijama así tipo mameluco. No, es un lío. Es un lío. Sobre todo para las mujeres. Leandro, antes de irnos a una pausa, una pregunta. ¿Qué pasa este sábado a las 5 de la tarde? ¿Qué pasa que merendás al aire? Pasa. Hacemos el programa de cierre de cómo la ves en Futurock. Sí, sí. Esperemos que no ¿Pero, llueva. pero por qué a las 5 de la tarde? Y porque a las 8 de la mañana es con público y levantar a la gente a que vaya a las 8 de la mañana es complicado, ¿no? Un sábado a las 8 de la Pero mañana. ¿entramos en esa onda de hacemos fiesta con nuestros oyentes? Sí. Tenemos. Ya lo hicimos el año pasado igual, ¿eh? Está bien. Por eso Hoy había ya que hay más de anotar. 300 inscritos. Cobrales Sí. entrada, Renú. No, Ya. es que no hay más lugar, así que ya. No, pero además tienen una comunidad. Sí, claro. Escúchame, el día que jures como diputado, intendente o lo que sea, jurás por Futurock, por Bien Argento, por Argentina 2. Y tengo que jurar por un montón de. Claro, no me por el alcanza, pluriempleo. Está bien, ahí está, ahí resume todo. El pluriempleo, porque el chiste es porque el Pitu Salvatierra juró el otro día, entre otras Capital, cosas, sí. mencionó la radio donde trabaja. Ya volvemos con Bien Argento. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el Comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16. Bueno, y en línea está, casi le digo diputado, el exdiputado de Unión por la Patria, Eduardo Tognoli. Bueno, o podemos decir mandato cumplido. Por lo menos los diputados de antes decían mandato cumplido. Tognoli, Leandro Renú y Analía Argento, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día a la audiencia. Bien. Bueno, claro, lo iba a tratar de usted porque es diputado de mandato cumplido, pero es tan joven. ¿Qué sensaciones después de este tiempo en el Congreso de la Nación? Bueno, sobre todo me imagino que estos 2 últimos años habrán marcado mucho el sentir. Recordemos que Eduardo Tognoli era diputado nacional por el movimiento Evita y sigue siendo, por supuesto, militante político, es doctor en ciencias políticas, docente. En la carrera de filosofía de la Universidad de Rosario. Sí, en la carrera de filosofía, en 4º año de la carrera de filosofía, la materia pensamiento argentino y latinoamericano del siglo XX. Claro. Mientras estás hablando, estamos viendo el video con el que te despediste, diciendo ha sido un gusto. A mí lo que me gustó, a diferencia de otros, es que mostrabas la salida, digamos, no mostrabas todos tus logros, la salida y saludándote con un trabajador de seguridad, me parece, si no me equivoco, mientras otros se sentaban, mostraban todo lo que hice, ¿no? El lustre de haber sido diputado nacional. Es que sí, no fueron tantos los logros, hay que decirlo, y en todo caso me parece que además estamos todos un poco agotados también de escuchar siempre y bueno, me parecía mostrar algo de más cotidiano, ¿no? De saludando a un compañero trabajador, Hugo, con el que uno también, con los que los trabajadores de la Cámara, uno construye también una relación cotidiana, afecto, o con algunos, ¿no? Pero bueno, con los que tiene más cerca, hablamos de fútbol, de política y bueno, nada, me tenía que despedir en algún momento y lo filmamos. Claro, claro. ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gustó de estos años en el Congreso? Mirá, lo que no me gusta el escenario político que estamos viviendo, eso está claro. Y quizás estos 2 años, como decís vos, estos 2 últimos años, para un militante político, seguramente estar ahí en ese momento, uno siente, en lo positivo, es que uno está formando parte un poquito de la historia, ¿no? Y a quien no le gusta estar en el medio de esas discusiones que son trascendentes para el futuro de la Argentina. Y en lo negativo es que me gustaría estar en discusiones, o me hubiera gustado estar en discusiones
en un sentido mucho más positivo para el futuro de la Argentina, su desarrollo nacional. Digo, me parece que estos últimos años lo que nos ha tocado a quienes hemos conformado los bloques de la oposición es atajar penales, más que proponer y avanzar. Vos me preguntabas por logros. Mira, yo presenté propios, es decir, que encabezo con mi firma, que elaboré, etcétera, ¿no? De los proyectos que uno acompaña a otros colegas, compañeros. Proyecto de ley 54, que no es poco, porque estamos hablando de leyes, ¿no? Tienen un grado importante de elaboración, de aprobarse tienen un impacto concreto, mucho más que las resoluciones, declaraciones, etcétera. Y te diría de que esos proyectos la otra vez los revisamos, también hicimos un posteo con los que consideramos más importantes, son casi, te diría, una especie de programa de gobierno, ¿no? Un proyecto de nación. Pero porque están hechos con los sectores que uno trabaja cotidianamente, no solo con un gabinete de especialistas o con asesores especialistas en derecho, en economía, etcétera, que también uno los tiene, sino con actores de nuestra vida social. Ahora, así como te digo eso, te digo que muy pocos de esos proyectos pudieron concretarse y algunos se pudieron concretar muy parcialmente. Uno de ellos, por ejemplo, es un proyecto para mí importante, central en este momento, que es la prohibición de la publicidad masiva de las apuestas online, que es una disposición que ya han tomado otros países. Bueno, ese proyecto tuvo media sanción y por razones obvias que tienen que ver con el poder de lobby y la fuerza que tienen las plataformas de apuestas online, bueno, eso naufragó en el Senado o quedó en stand-by en el Senado. Bueno, ahí tenés una especie de frustración, ¿no? Claro, sí, además solo comprender algún dispositivo electrónico, uno ve la cantidad de publicidades. Después dicen, los niños no deben jugar o los menores no deben jugar, pero te estimulan y al adulto también lo estimulan al juego, que es fácil, que ganás plata, que te divertís. Pero aparte no es un problema solo de los niños y adolescentes, es un problema Claro, por eso. de toda la franja etaria, ¿no? Pero bueno, hábilmente estas plataformas han logrado trabajar el concepto, la idea de que es solo un problema para los jóvenes y que además lo que es un problema son las casas de apuestas online ilegales, cuando en realidad el juego compulsivo lo generan ambas y te diría que incluso las legales son las autoras de esa persistente publicidad que es el llamador para después se termine jugando en las legales, pero también en las ilegales. Esa misma propaganda legal incita al juego en general, ¿no? Claro, muchos serán muy chicos y no habrán visto publicidades, por ejemplo, de cigarrillos, que ahora no hay. Digo, este debate con los cigarrillos y con el alcohol también siempre se da, porque son grandes anunciantes, ¿no? Entonces, bueno, quizás algún día veas esa ley plasmada y publicada y promulgada y ejecutada, porque también después, aunque ya vimos lo que pasó. Hay leyes que se promulgan y no se ejecutan. Bueno, pero el cigarrillo es un buen ejemplo que lo tomamos como inspirador para esta ley, Claro. porque yo siempre decía, siempre digo, ¿no? Esto allá por el 2008, 2009, no me acuerdo la fecha exacta, se promulgó esa ley por consideraciones similares a las que estamos planteando esta prohibición de publicidad masiva, por razones estrictamente sanitarias, de salud pública. Y la verdad que siempre digo, no se murió nadie, ¿no? Porque se prohibió la publicidad masiva de cigarrillos. Es más, se evitaron muertes, hay que decirlo, al revés, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Se evitaron miles y miles de muertes porque bajó sustancialmente, porque ha bajado el consumo también de cigarrillos. Las muertes por derivados del tabaquismo, bueno, del abuso, ¿no es cierto? Del tema del cigarrillo, etcétera. Por supuesto, no por esa sola ley, sino porque además se fue planteando otras leyes como la prohibición de fumar, ¿no es cierto?, en lugares públicos y etcétera, ¿no? Pero bueno, fue positivo. Bueno, va por ese camino, ¿no?
Claro. Y también campañas de concientización, porque es como, por ejemplo, con el uso de los protectores solares. Cuando éramos chicos usábamos uno que no tenía nada, cero protección, era como una crema o un aceite. Digo, hay cosas que también vamos tomando otra conciencia, como la educación vial. A mí me gusta remarcar estas cosas porque cuando se denosta la política, yo digo, ojo, miren, porque hay muchas cosas que tienen que ver. Hay muchas cosas que todo se supone que tiene que ver con la vida de los ciudadanos, pero hay algunas que uno las ve como estas, ¿no? Cómo inciden directamente en la vida. Pero bueno, ahora otra pregunta. El peronismo, porque también vamos a hacer un poquito de mea culpa, ¿tiene responsabilidad en lo que nos está pasando, en que pueda avanzar Javier Milei por sobre los gobernadores, con acuerdos para su presupuesto 2026, sin incluir algunas partidas importantes, con una reforma laboral que por lo menos por lo que se anticipa va a ser muy dura, con quitas de derechos? Bueno, sí, claro. El peronismo tiene una responsabilidad, te diría que primaria, primigenia en esto, que fue haber coadyuvado a parir a este personaje, ¿no? Que hay que decirlo, vino a traer el viejo programa del liberalismo argentino de Martínez de Oz en adelante, no es que traiga algo nuevo. Quizás lo nuevo sean las formas, la personalidad particular, lo sorpresivo, ¿no es cierto?, de la aparición en el firmamento de la figura de Milei. Pero bueno, el programa es el mismo adaptado a la época, ¿no? Es un programa que básicamente favorece al capital financiero internacional, a las transnacionales interesadas en la explotación de nuestros recursos estratégicos y a no mucho más sectores, ¿no? Quizás hay una lógica de algunos sectores del Círculo Rojo en la Argentina, del capital más concentrado, de los que tienen la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, que no compran todo el proyecto, lo mesiánico de este proyecto o el proyecto en toda su profundidad, pero que ven, y el caso de la reforma laboral me parece que es el caso más claro, que es una oportunidad para llevarse algo, ¿no? Para caranchear algo y llevárselo a la casa. Cuando se discutió la ley Bases, que es el corazón junto al DNU 70 del 2023 de este proyecto, son los dos motores de este proyecto. Cuando se discutió la ley base en el Congreso en enero del 2024, ustedes recordarán, hubo un mes intenso en el que estuvimos cerrados ahí en la Cámara y en el medio de esas discusiones fueron algunos actores a defender este programa, de alguna manera. De las cámaras empresarias realmente existentes, solo una fue a defender la ley Bases. No fue la EA, por ejemplo, que reúne al gran capital, ¿no es cierto?, la Argentina. Fue la UIA exclusivamente. Fue la única que fue. Ahora, además, fue a defender exclusivamente el capítulo laboral, la reforma laboral, que en parte después pasó, en la versión final de la ley base, en parte no, y que ahora intentan con esta reforma por la que vienen ahora completarla. Bueno, la UIA fue a defender solo el capítulo de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la escribió la UIA, la escribió Funes de Rioja. Eso es público, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces hay una lógica de algunos sectores de capital que no están del todo encuadrados en este proyecto, pero que ven como favorable llevarse una reforma que flexibiliza los derechos de los trabajadores, le impone a ese gran capital menos cargas laborales, le baja el costo argentino, como suelen decir ellos, ¿no? Bueno, Claro. pero digo, es un proyecto que claramente favorece al capital financiero internacional y a las transnacionales, ¿no? Punto. Ahora, bueno, vuelvo a la pregunta. Sí, claro, el peronismo tiene una alta responsabilidad en la llegada de Javier Milei al poder, ¿no? Porque naufragó durante tiempo en fracasos varios. Viene de una mala experiencia, pero no es lo único que ha influido. Yo creo que el peronismo no tomó nota de que hay un fin de ciclo, de que hubo un fin de ciclo, ¿no? Que es el que se abrió en diciembre del 2001, para el que
peronismo tuvo una respuesta política, económica, junto a otros sectores aliados. Fue la etapa de derrame inducido de los commodities y de inclusión masiva de muchísimos argentinos que habían quedado afuera en la década de los 90 y su estallido. Y se dio esa inclusión fundamentalmente a través del consumo, con sus luces y con sus sombras, con sus alcances y con sus limitaciones, esa inclusión a través del consumo, ¿no? Bueno, eso llegó a un límite político, económico, cultural incluso, y quien ha sabido leerlo es este personaje, por supuesto, para llevarnos a un escenario regresivo, un proyecto antinacional, antipopular, y no el peronismo reinventándose o reanudando el hilo de la historia que se cortó, bueno, yo siempre digo, un 2 de abril de 1976, cuando asumió José Alfredo Martínez de Oz y anunció una nueva etapa. Esa etapa, de alguna manera, nunca se terminó de cerrar y ahora aparece con toda potencia, ¿no? Eduardo Toñoli fue diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por el peronismo, por el movimiento Evita. La última pregunta, ¿y ahora qué? En lo personal y en lo político, digo, ¿cómo se sale de esta situación? Bueno, en lo personal yo sigo militando, tengo 48 años y milito desde los 15, aunque puedo decir que de antes ya había tenido participación política por mi familia, etcétera, ¿no? Estuve 4 horas sentado Claro. en un semáforo esperando que pase el Menem Móvil en 1989 por una de las calles de Rosario, así que tengo referencia de muy chico de la política, más allá que uno no puede decir que era militante porque acompañaba a algún pariente, amigo, etcétera, ¿no? Claro. Pero estaba muy politizado. Claro. Esperé 4 horas sentado en el semáforo y lo puteé también a los pocos meses, a los pocos días de gobierno, incluso antes de que asuma, ¿no? Así que ya tenía alguna noción de política. Y bueno, seguiré dando clases, militando, caminando mi provincia, la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, estos días hemos tenido jornadas muy intensas porque son las asunciones en los consejos municipales, etcétera, acompañando compañeros y compañeros en toda la provincia. Así que, por un lado eso, y por otro lado, bueno, lo colectivo y la Argentina. Yo creo que lo que pase de ahora en adelante en la Argentina va a depender mucho de la reacción de nuestro pueblo y su capacidad para, por un lado, para ponerle un freno y por el otro lado, para construir una alternativa a esto que estamos viviendo. Es mentira que no haya resistencia y que no haya rechazo a las políticas de este gobierno, ¿no? Ayer mismo y antes de ayer hubo jornadas de lucha de los movimientos sociales en todo el país, rechazando la reforma laboral y planeando la recomposición de los ingresos de los trabajadores informales, de los trabajadores de la economía popular, ¿no? Bueno, eso existe. Puede ser que no aparezca en los grandes medios, puede ser que aparezca velado, pero que pasa, y hay un rechazo importante de parte de nuestro pueblo a estas políticas de hambre, de ajuste y de entrega nacional. Y no hubo un solo triunfo en el Congreso de la Nación estos 2 últimos años que me ha tocado estar en la Cámara, que no haya venido de la mano. No fueron muchos los triunfos, pero hubieron algunos triunfos, aunque sea pírricos, que después fueron dados vuelta a través de los vetos, pero cada uno de esos triunfos se produjeron con parte de nuestro pueblo movilizado reclamando por su derecho. Bueno, ese es el camino, ¿no? Claro, la ley de la emergencia en salud pediátrica, la ley Garrahan, el presupuesto universitario, también el presupuesto para discapacidad, ¿no? Todo con gente movilizándose en la Exactamente. calle. Eduardo Toñoli, diputado mandato cumplido, muchas gracias por acompañarnos en Bien Argento. No, gracias a ustedes y como siempre a disposición para lo que haga falta. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. Un abrazo, saludo a Rosario de Santa Fe. Chao, gracias. Nosotros ya volvemos en un ratito nada más, porque nos queda mucha información de la mano de Leandro Reno. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. El dato de la semana se va a conocer en las próximas horas, es el dato de la inflación nacional, que tuvo en el día de ayer, miércoles, un aperitivo, que es la inflación de la capital del mes de noviembre, que fue 2,4%. Eso sirve como una especie de indicador predictor de lo que puede pasar en unas horas nada más con el índice de inflación de Nación, con el que va a dar a conocer el INDEC. La especulación es que con una fuerte suba de alimentos que también se registró en el índice de la capital federal, el indicador nacional de inflación debería estar como mínimo en torno al 2,4 o 2,5, lo que mostraría, si esto efectivamente es así, que está bastante sólida la inflación por arriba del 2% y que en el penúltimo mes del año tampoco se vio un retroceso de los precios, algo que es una constante en este año, donde no ha habido ningún mes de baja de la inflación. Es el segundo test que va a tener Caputo en 48 horas después de la licitación del bono. Veremos qué es lo que termina diciendo el INDEC. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Bueno, Leandro, en segundos vamos a conocer la inflación. Como bien decías, en la ciudad de Buenos Aires la tendencia fue a la suba. Más cierres. Yo no sé cómo creen que va a mejorar el empleo en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero bueno, finjamos demencia. No, hay una problemática de ingresos que no está ni cerca de resolverse, además de la recesión, y eso condiciona todo. Con este nivel de salario no es imposible, pero no imposible en lo que queda del año. Es imposible ya proyectar el año 2026 con una mejora económica notable. Me parece que ese es el mayor de los problemas, que además ahora se conjuga también con desempleo, ¿no? Claro, hoy leía un artículo en el diario La Nación que describía la zona de Avellaneda, ¿no? Que todo el mundo conoce porque va mucha gente a comprar ropa barata. Flores, sí. La calle Avellaneda en Flores, y que casi todo es importado ahora. Sí, muchos locales en alquiler traen la mercadería de China y la importan. Antes ahí se vendía producción nacional, básicamente. Claro, mucho de talleres clandestinos también, digamos, ¿no? Mucha evasión también. Eso es una discusión aparte, pero lo que se ve es una postal que no se había visto nunca ahí. Claro, pero dicen incluso que de la ropa de las plataformas hay comercios que están vendiendo, ¿no? Claro. Sí, traen todo de China y venden ahí, sí. Claro, y lo otro, también leía esta semana un artículo que hablaba, creo que en Clarín, sobre la suba en la compra de electrodomésticos o la baja de precios de electrodomésticos, pero claro, también importados, mientras te cierran las industrias. Esa nota era un poco trampa, o sea, tenía un televisor, ¿no? Y 2 artefactos más que estaban más bajos y lo estaba todo más alto. Claro, pero además importados y además mientras te cierran industrias en Argentina. Obviamente. Y bueno, también el drama en la ART de Galeno, 200 trabajadores. Sí, están, por eso digo, hasta ahora el modelo tenía un ajuste con una recesión y pérdida de ingresos o de poder adquisitivo del salario muy fuerte, y todo el mundo decía, bueno, a diferencia del menemismo, acá no hay pérdida de puesto de trabajo. Bueno, ahora se empezó a ver de manera, y además coincide con la salida de la elección. O sea, terminó la elección y se empezaron a caer todas las empresas, no quedaba ni una en pie. Y estamos hablando de empresas grandes también, no solamente de y terminó la elección y todos los aumentos que se habían frenado. Claro, salieron, ¿no? Claro. La quita de subsidios, aumentos en los servicios y demás. Leandro Renú, éxitos en lo que viene y nos reencontramos el próximo jueves. Hasta la semana que viene. Chau.
Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.